Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Luisa Pérez y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. Así las cosas, les cuento que ya cerró el dólar en la jornada hoy con un precio de 3.664 pesos. Se movió entre los 3.654 y los 3.683 pesos. Recordemos que en la apertura de hoy anotó un valor de 3.674 y la TRM registra un valor de 3.659 pesos. A lo largo de la jornada se realizaron más de 2.000 transacciones y a propósito de la sesión del mercado cambiario, esto explica Mauricio Acevedo, quien es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana. Hoy los mercados amanecen con toda su atención en los datos del crecimiento de empleo en Estados Unidos, que se conocerán a las 8:30 de la mañana. Los analistas esperan que las cifras muestren un crecimiento de 66.000 nuevos puestos frente a los 50.000 generados en diciembre en su dato de nóminas no agrícolas. Por el lado de la tasa de desempleo, se espera que se mantenga en el 4.4%, tal como se encuentra en estos momentos. En su última reunión de política monetaria el mes pasado, la Fed describió el mercado laboral como estabilizándose, tras un reciente episodio de lentitud. Este argumento, combinado con señales de inflación estable, aunque elevada, convenció a la Fed de mantener los tipos de interés sin cambios en un rango del 3.5 al 3.75%. Pero el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, advirtió a principios de esta semana que los avances de inteligencia artificial podrían afectar las ganancias de empleo de Estados Unidos en los próximos meses, incluso cuando la productividad aumente. Las perspectivas para el año en curso siguen siendo algo confusas, dada la incertidumbre sobre la trayectoria de empleos y precios, los dos principales pilares de la política de la Fed. El próximo informe de empleo, junto con el nuevo índice de precio al consumidor que se conocerá este viernes, podría ayudar a aclarar la evolución de los tipos de interés para este 2026. Por otro lado, la inflación del índice de precios al consumidor de China creció menos de lo esperado en enero, lo que subraya la continua debilidad de la demanda de los hogares y refuerza las preocupaciones en torno a las presiones deflacionarias que siguen pesando sobre la segunda economía más grande del mundo. La inflación de los productores se contrajo ligeramente menos de lo esperado, pero se mantuvo en contracción por 40 meses consecutivos, según mostraron los datos de la Oficina Nacional de Estadística. En Colombia, ayer el dólar continuó operando de forma tranquila y con una volatilidad más ajustada. La fusión de la jornada fue de 38 pesos, entre un precio mínimo de 3.641 y un precio máximo de 3.679. Tuvo un pequeño sesgo a la baja, ya que abrió en 3.674 y cerró solamente 3 pesos abajo, en 3.671,10. Se operaron 1.010 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.651,71, donde subió 7 pesos con 81 centavos con respecto a la TRM de ayer. En el plano internacional, el dólar subió el miércoles frente a las principales monedas, incluido el euro y el franco suizo, luego de unos datos de empleo sorprendentemente sólidos que sugieren una buena salud económica subyacente en Estados Unidos. Les cuento que los empleadores estadounidenses agregaron 130.000 puestos de trabajo en enero, superando los 70.000 empleos que habían estimado los economistas e indicando que la Reserva Federal continuará postergando nuevos recortes de tasas. La tasa de desempleo cayó al 4,3% en enero desde el 4,4% en diciembre, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. De esta forma y bajo ese contexto, así se comporta el DXY, que como podemos observar tiene un avance del 0,18% y ya logró ubicarse por encima de las 97 unidades, específicamente 97,03. Y en otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevé derogar un dictamen de la época del gobierno demócrata Barack Obama que ha servido como base para la lucha contra las emisiones de efecto invernadero, anunció la portavoz de la Casa Blanca.
La Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevé derogar un dictamen de la época del gobierno del demócrata Barack Obama, que ha servido como base para la lucha contra las emisiones de efecto invernadero. La Agencia de Protección Ambiental, EPA, propuso a mediados del año pasado dejar sin efecto la llamada determinación de peligrosidad de 2009. El jueves, el presidente Trump se reunirá con el administrador Lee Zeldin para formalizar la anulación de la determinación de peligro de la era Obama de 2009. Esta será la mayor medida desregulatoria en la historia de Estados Unidos y ahorrará al pueblo estadounidense 1,3 billones de dólares en regulaciones abrumadoras. La mayor parte del ahorro provendrá de la reducción de costos para vehículos nuevos y la EPA proyecta un ahorro promedio por vehículo de más de $22,400 para autos ligeros, SUV y camionetas populares. El texto, que estipula que las emisiones de efecto invernadero atentan contra la salud, se ha utilizado como fundamento de varias normativas federales que limitan las emisiones. El dictamen concluyó que 6 gases de efecto invernadero, incluidos el dióxido de carbono y el metano, ponen en peligro la salud y el bienestar públicos al impulsar el cambio climático. Si bien la determinación de peligrosidad inicialmente aplicó solo a una sección de la Ley de Aire Limpio que regula las emisiones de vehículos, posteriormente se incorporó a otras normativas. La revocación del dictamen implicaría la inmediata eliminación del requisito de normas federales de emisiones de gases de efecto invernadero para automóviles. Y en otro mercado de la economía, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a lo largo de la curva aumentaron en reacción al crecimiento del empleo en enero, que fue más del doble de lo que esperaban los economistas de Wall Street. Les cuento que las nóminas no agrícolas de enero totalizaron 130.000 nuevos empleos, muy por encima de la estimación del consenso de 55.000 entre los economistas encuestados por Dow Jones. Las nóminas del mes pasado también mostraron una gran mejora con respecto a diciembre, ya que ese mes registraron un aumento de 48.000 puestos tras una ligera revisión a la baja. Además, la tasa de desempleo bajó ligeramente al 4,3%, por debajo del pronóstico de que se mantuviera sin cambios en el 4,4%. El informe, retrasado casi por una semana al cierre parcial del gobierno que terminó el 3 de febrero, se mantuvo consistente con un mercado laboral en un modo de bajo crecimiento, aunque con solo señales dispersas de aumentos de despido. Dado que el informe se publica apenas un día después de los decepcionantes datos de ventas minoristas de diciembre, la atención se centrará ahora en el índice de precios al consumidor de enero, que se publicará el viernes. De esta manera, así terminan los bonos del Tesoro estadounidense, que, como podemos observar, muestran un comportamiento positivo. El bono de referencia a 2 años aumenta apenas 4 puntos básicos y se ubica en 3,50%, mientras que el bono de referencia a 10 años avanza apenas 8 puntos básicos y se ubica en 4,15%. Por otro lado, los precios del petróleo cayeron el martes, mientras el mercado esperaba la dirección de las noticias sobre las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, los esfuerzos para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania y los datos sobre la economía estadounidense y los inventarios de petróleo de Estados Unidos. Los comerciantes se muestran reacios a presionar en cualquier dirección hasta que haya una señal más clara de diplomacia, las próximas impresiones de inventarios o cualquier confirmación de que los flujos de suministro están siendo afectados materialmente en lugar de simplemente amenazados. Esto fue lo que dijeron en una nota los analistas de una consultora energética. Las conversaciones nucleares con Estados Unidos permitieron a Teherán evaluar la seriedad de Washington y mostraron suficiente consenso para continuar en la vía diplomática. Esto fue lo que dijo el martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán. Diplomáticos estadounidenses e iraníes mantuvieron conversaciones a través de mediadores en Omán la semana pasada en un esfuerzo por revivir la diplomacia después de que el presidente estadounidense Donald Trump colocara una flotilla naval en la región, lo que generó temores de una nueva acción militar. Aproximadamente una quinta parte del petróleo consumido a nivel mundial pasa por el estrecho de Hormuz, entre Omán e Irán, lo que convierte cualquier escalada en la zona en un riesgo importante para los suministros mundiales de petróleo. Irán y otros miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos,
Kuwait e Irak exportan la mayor parte de su crudo a través del estrecho, principalmente a Asia. Irán fue el tercer mayor productor crudo de la OPEP, detrás de Arabia Saudita e Irak en el 2025, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo el martes que propondría una lista de concesiones que Europa debería exigir a Rusia como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. La medida forma parte de los esfuerzos para reducir los ingresos rusos. Rusia era el tercer mayor productor mundial de crudo después de Estados Unidos y Arabia Saudita en el 2025, según datos de la EIA. Indian Oil Corp compró 6 millones de barriles de crudo de África Occidental y Medio Oriente. Esto fue lo que dijeron algunos operadores, mientras India se mantenía alejada del petróleo ruso en el impulso de Nueva Delhi por un acuerdo comercial con Washington. En Venezuela, se espera que la ampliación de las licencias estadounidenses restablezca la producción de petróleo del miembro sudamericano de la OPEP a mediados del 2026 a niveles observados antes del bloqueo naval estadounidense en diciembre. Esto también lo confirmaron las fuentes. Las ventas minoristas en Estados Unidos se mantuvieron inesperadamente sin cambios en diciembre debido a que los hogares redujeron el gasto en vehículos motorizados y otros artículos de gran valor, lo que potencialmente coloca al gasto del consumidor y a la economía en una trayectoria de crecimiento más lenta de cara al nuevo año. Bancos centrales como la Reserva Federal suben y bajan las tasas de interés para controlar la inflación. El presidente estadounidense Trump ha presionado a la Reserva Federal para que reduzca las tasas de interés, lo cual goza de popularidad política porque reduce los costos para los consumidores y puede impulsar el crecimiento económico y la demanda de energía, pero también podría resultar en un aumento indeseado de la inflación. En el mercado energético, los operadores esperan los datos semanales de inventarios de petróleo de Estados Unidos del grupo comercial American Petroleum el martes y de la IEA el miércoles. Los analistas pronosticaron que las reservas de crudo de Estados Unidos aumentaron en 0,1 millones de barriles la semana pasada. Esto se compara con un aumento de 4,1 millones de barriles durante la misma semana del año pasado y un aumento promedio de 1,4 millones de barriles en los últimos 5 años. Bajo este contexto, así se comporta el petróleo, que como vemos tiene un alza superior al 1% en lo que respecta el petróleo de referencia Brent, importante para empresas como Ecopetrol y Petrobras. Vemos que avanza un 1,44% y vemos también que se ubica en $69.81 a el cierre de esta jornada. Por su parte, el WTI, es decir, el petróleo de referencia estadounidense, también aumenta en línea con el petróleo de referencia Brent y podríamos concluir que lo haría de la misma fuerza o en la misma medida que ese petróleo. El WTI, como estábamos diciendo anteriormente, avanza más del 1%, 1,58% respectivamente y ya se ubica en $64.97, ya cercano casi a los $65. Y en otras noticias, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró el miércoles que su país está listo para someterse a inspecciones que demuestren que su programa nuclear es pacífico y reiteró que no cederá ante las demandas excesivas mientras negocia sobre el tema con Estados Unidos. Irán está dispuesto a someterse a inspecciones que demuestren que su programa nuclear es pacífico. Así lo aseguró el miércoles su presidente, Masoud Pezeshkian, durante un discurso con motivo del 47 aniversario de la Revolución Islámica. No buscamos dotarnos de armas nucleares. Lo hemos declarado en repetidas ocasiones y estamos dispuestos a todo tipo de inspecciones. A su vez, el mandatario reiteró que no cederá ante las demandas excesivas, mientras negocia sobre el tema con Estados Unidos. Irán no se rendirá ante la injusticia ni la agresión, pero con toda nuestra capacidad y en busca de la paz y la estabilidad en la región, estamos comprometidos en el diálogo con nuestros países vecinos. Los problemas de la región pueden ser resueltos por quienes viven en ella.
El diálogo entre Washington y Teherán debería reanudar tras una primera ronda la semana pasada en Omán. Y con esta información llegamos al final de este espacio. Espere a continuación toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios.